Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vínculo Jurídico. El día de hoy vamos a hablar de otro tema del derecho familiar, que es precisamente la filiación. Este tema que es de suma importancia porque mucha gente lo confunde con el parentesco. Así que dicho lo anterior, pues comenzamos. En primer lugar, ¿qué es la filiación? La filiación es la relación de parentesco que existe entre el padre o la madre con sus respectivos hijos. ¿Qué diferencia existiría con el parentesco? Bueno, el parentesco es más amplio, eh, habla o se refiere a la relación que tenemos con nuestros primos, nuestros tíos, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos. Eso es parentesco. Pero la filiación, que se refiere a la calidad de ser hijo, a la calidad de ser padre, esa pues es nada más entre estos dos sujetos que estamos mencionando, la mamá o el papá, respecto de sus hijos. Entonces, el tema de la filiación es algo que se tiene que analizar aparte del parentesco. ¿Cómo se acredita la filiación? Hay por lo menos cuatro, digamos, aspectos a considerar para la filiación. Una, lo conocemos muy bien, es registrar al hijo como nuestro, es decir, crear un acta de nacimiento. Así se acredita la filiación entre los padres y el hijo. Otra pudiera ser solicitar los servicios del notario público para que haga un instrumento notarial donde nosotros declaramos que reconocemos ser padres de alguien. También asistiendo con el notario podemos solicitar que en nuestro testamento se redacte que estamos reconociendo ser padre o ser madre en su caso respecto de un determinado sujeto. Pudiera ser también el testamento. Y por último, cuando llevamos un proceso de reconocimiento de paternidad o reconocimiento de maternidad, si es el caso, pues que el juez dicte una sentencia con la cual se acredite precisamente la filiación. De esa manera es como se acredita. Ahora, la relación de filiación es eterna. La respuesta es sí. No importa si el día de mañana dejamos de existir en este mundo terrenal, siempre va a subsistir el tema de la filiación entre los sujetos. Pero, ¿qué pasaría si hay error o hay engaño? Es decir, fui engañado para reconocer ser padre de alguien o por error reconozco ser padre de alguien. En esos casos, si yo llevo un adecuado proceso ante el juez en materia familiar y puedo acreditar que hubo error, si que hubo error o hubo engaño, el juez poder dictar una sentencia en la cual da por terminado esa relación de filiación. Puede darse en esos casos, ¿sí? Eh, Esto para que nos quede bien claro que puede ser eterno, pero si existe una circunstancia de error o engaño, pues podemos llevar a cabo un proceso de carácter familiar. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿La filiación es un tema más inclinado hacia el padre o es un tema más inclinado hacia la madre? Mire, la filiación biológicamente, naturalmente, nos deja bien claro quién es la mamá. El tema es con el papá. El padre es el que aporta la, la esperma, que en griego, en latín, perdón, se denominaba espermata, que quiere decir en español semilla, pues es el sujeto que viene y deposita ese otro gameto dentro de la cavidad de la mujer. Entonces, realmente el tema de la afiliación siempre se inclina más hacia el padre con el hijo, porque hay que demostrar quién es el papá. Y cuando hablamos de eso, pues la ley es muy clara al decirnos, se presumen, vea lo que dice la ley dice, se presumen hijos de matrimonio o hijos de concubinato, aquellos que nazcan dentro de dichas uniones o que posterior a un divorcio, hablando por el matrimonio, o posterior a la separación, hablando de concubinato, después de estos 300 días, si nace un individuo, se presume que es hijo de aquel que dejó de ser el esposo o que dejó de ser el concubino, salvo prueba en contrario, que así permita demostrar que el padre no pudo sostener relaciones sexuales con la madre, ya sea porque estaba lejos también del hogar, a lo mejor era militar, era marino o era funcionario público, estaba o era deportista, estaba en otra parte del mundo o en otra parte de la República,
y no puedo sostener relaciones sexuales, puede acreditarlo. Bueno, pues entonces eso de presumirlo, pues se va a quedar en eso, se presume, se presumía. O la otra, que es la prueba reina, pues la prueba molecular, ¿no? Hay que tomar sangre para determinar si genéticamente hay filiación. Entonces, en esos casos, pues podemos echar abajo la presunción que claramente determina la ley de decir, son hijos tuyos porque estabas casado o son hijos tuyos porque eras concubino. Los menores de edad que sostienen intimidad, que siempre ha ocurrido, pueden reconocer a un hijo siempre y cuando estén asistidos de los padres y obviamente exista también la posibilidad de que intervenga el juez. ¿Por qué? Porque entendemos que un menor de edad puede sostener relaciones sexuales, pero igual la persona con la que sostuvo relaciones sexuales puede haber sostenido con otras personas también. Entonces hay que ver que cuando se reconoce un hijo, deben de estar los padres presentes. En una ocasión, me tocó a mí estudiar un asunto en el cual el padre reconoce a un hijo y se genera esa relación de filiación. Y esto es bien importante para que tome usted nota. Pasaron años y se percató de que el niño era producto del adulterio. La mamá manifestó incluso haber sido adúltera y también se presentó el padre del niño, el padre biológico, para tratar pues de arreglar las cosas. Y déjeme decirle que es bien difícil, porque no solamente se trata de ese vínculo de filiación que generó el padre, sino que también es un beneficio del hijo. Y el hijo, déjeme platicarle, también dio su opinión y dijo, yo quiero seguir sosteniendo o manteniendo el apellido de él, porque él siempre, del que me dio el apellido, por supuesto, porque a pesar de no ser mi padre biológico, quizás, yo lo veo como tal, como mi padre. Y el juez lo permitió, ¿sí? Defendió sus derechos como individuo a seguir manteniendo el apellido de aquel padre que lo reconoció. Así que mucho cuidado por ahí, quienes me estén escuchando sean padres. Si usted ya reconoció, difícilmente va a poder terminar con ese vínculo de filiación que hay, pero se permite, por supuesto, que presente usted las pruebas para tratar de demostrarlo. Pero es muy difícil, no imposible, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa con aquel que es reconocido como hijo? Pues adquiere todos los derechos, derechos hereditarios, derechos de alimentación, por supuesto llevar el apellido del que lo reconoce como padre y decirlo también, el acta que anteriormente existía tendrá que mantenerse bajo el resguardo del registro civil, pero tendrá que crearse otra. Es decir, guardamos la otra y ahora te otorgamos una nueva. Y nadie podrá saber de la anterior, solamente aquel que tiene interés, que en este caso sería el hijo o sería el padre, que pudieran pedir una copia, por supuesto, de la que va a quedar bajo resguardo y que ya no va a tener vigencia porque ahora existe el reconocimiento de un hijo y va a haber o va a existir una nueva acta de nacimiento. Muy bien. Yo creo que hasta aquí pudiéramos dejar el tema de la afiliación, no sin antes decirle a usted que la ley protege mucho a los hijos de matrimonio. Así que el amante padre, difícilmente usted va a poder ayudarle con el tema de reconocer un hijo, porque para eso se necesita que aquel que lo registró lo desconozca legalmente. O sea, necesita usted que exista ese conjunto de factores para que pueda usted otorgar el apellido a alguien que sabe que es su hijo, pero que fue reconocido por otra persona. Entonces, con esto finalizamos el tema de la afiliación. Espero le haya gustado un video pequeñito para que usted aprenda. Obviamente, no es como tomar la asesoría con un abogado, no es como leer prácticamente lo que establece el Código Civil de la Ciudad de México en el libro primero, donde podemos checar el tema precisamente de la afiliación. Entonces, hasta aquí el tema. Agradezco muchísimo su atención y nos vemos si Dios quiere en la siguiente emisión. Hasta luego.